Saludos distinguidos suscriptores, gracias por ver nuestro canal, darle like y compartir. Comenzamos. El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, insistió en su propuesta de reformar la Constitución, de ser reelegido el 13 de abril de 2025, y aseguró que va a refundar a un país que necesita cambio. Nosotros vamos a reformar la Constitución, vamos a refundar a un Ecuador que necesita cambio, que necesita justicia, que necesita oportunidades laborales y conexión con el resto del mundo, indicó Noboa durante una concentración con simpatizantes en el Coliseo River Oeste de Guayaquil. Noboa pidió a sus simpatizantes convencer, en estos últimos días de campaña, a todos sus conocidos que puedan estar indecisos para que voten por él. Además, aseguró que si le ganara las elecciones a la correísta, nos vamos por la seguridad, por el empleo, por la salud y, sobre todo, por esas reformas necesarias para proteger a la familia, para proteger a nuestros niños y para proteger a cada uno de los ecuatorianos, añadió. Noboa aseguró que ese documento, refiriéndose a la Constitución, tiene muchísimos errores que descalabran totalmente la posibilidad de darle seguridad y tranquilidad a las personas. Por otro lado, la candidata a la presidencia de Ecuador por el movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, reprochó la prohibición de votar con el celular en la mano dispuesta por el Consejo Nacional Electoral para la segunda vuelta de las elecciones. Prohibieron el uso del celular en las elecciones, pero ¿por qué no lo prohíben en las cárceles, desde donde comandan la violencia que sufrimos en las calles? Allí quisiéramos que prohíba el uso de los celulares este gobierno, dijo durante un evento de campaña en Santo Domingo. Según la policía, los presos ordenan asesinatos u otros crímenes, realizan llamadas extorsivas desde el interior de las cárceles. Sin embargo, hace unos días, el ministro del Interior, John Reinberg, anunció que tendría una reunión con las operadoras de telefonía móvil con el fin de llegar a un acuerdo para que se acabe la señal en los centros penitenciarios. González añadió que el gobierno de Noboa prefiere reprimir al pueblo que reprimir a los criminales. ¿Qué temerán o qué tendrán?, cuestionó la candidata, quien agregó que la droga sale del país en cajas de banano, en alusión a las empresas de la familia del mandatario. Seguimos con otra información. La vicepresidenta electa en las urnas, Verónica Abad, viajó a Ginebra, Suiza, el pasado 4 de abril de 2025, a fin de denunciar a viva voz la violencia política de género de la que ha sido sujeta de parte del gobierno de Daniel Noboa. En un video publicado en sus redes sociales, Abad destacó que el mundo merece conocer la realidad que vive el Ecuador, sin justicia. Frente al Palacio de la Organización de Naciones Unidas, ONU, la segunda mandataria informó que se reunirá con representantes internacionales de derechos humanos para entregar un expediente debidamente documentado, donde se demuestra la violencia a sus derechos humanos y políticos. Verónica Abad busca sentar un precedente para que nunca más se atropellen los derechos de las mujeres que se desempeñan en el ámbito público y privado. En otra noticia, a una semana para la segunda vuelta electoral, la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, fue denunciada por violencia política de género ante el Tribunal Contencioso Electoral, TCE. El denunciante, esta vez, es el asambleísta del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional, ADN, Manuel Peñafiel Falconi. La causa ya fue conocida por el juez del TCE, Guillermo Ortega, quien pidió al denunciante que complete la documentación que justifique el pedido. El magistrado electoral le dio 2 días a Peñafiel para que especifique el acto, resolución o hechos que motivan su denuncia. Además, que aclare la identidad de la persona a quien atribuye la responsabilidad de los hechos denunciados y determine con precisión los hechos, acciones u omisiones que atribuye a la presunta infractora. Con su denuncia, Peñafiel presenta 4 videos cuyo contenido no se precisa en el documento publicado por el TCE en su página web. Pero el juez Ortega le pide que explique cómo cada una de las pruebas que ofrece demuestran el cometimiento de actos de violencia política de género.
El magistrado le recuerda al denunciante que de no cumplir con los pedidos en el tiempo establecido, la denuncia se archivará, según consta en la normativa electoral. Seguimos con otra información. Las acciones de las corporaciones en los mercados globales se desplomaron hoy. Hong Kong tuvo una caída de 13,22%. Tokio cerró con pérdidas de 7,8% y Shanghái bajó 7,3%. En Europa, la bolsa de Frankfurt cayó 6,5% y Londres 4,7%, mientras que Nueva York abrió con pérdidas del 3,77% en todos los índices para instituciones financieras, industrias y el sector tecnológico. Un lunes negro en Wall Street y el resto del mundo. Donald Trump no da marcha atrás en los aranceles impuestos al comercio y esta mañana en su cuenta Truth Social hizo un llamado a los inversionistas. Estados Unidos tiene la oportunidad de hacer algo que debió hacerse hace décadas. No sean débiles, no sean estúpidos, sean fuertes, valientes y pacientes. El resultado será gratis. Según el ministro de Economía de Alemania, la fórmula de Trump es un disparate. Globalization serves all economies. La globalización beneficia a todas las economías, especialmente a la estadounidense, que tiene cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto muy superiores a las de muchos países. Solo puedo decir a los socios europeos que debemos mantenernos unidos para tener éxito. Los nuevos aranceles a los productos que ingresan a Estados Unidos están en vigencia desde el sábado, pero la guerra comercial será aún mayor desde el 10 de abril, cuando se active el 34% de arancel dispuesto por China contra los productos estadounidenses como represalia. Mañana, Salazar cumple el periodo de 6 años para el que fue elegida, pero no tiene reemplazo. El concurso para designar a su sucesor se estancó en el Consejo de Participación, que enfrenta su propia crisis tras la destitución de 3 consejeros y el proceso penal del caso Ligados. Anticipando este escenario, el pasado 24 de febrero la fiscal consultó al procurador qué debe hacer si llega el fin de su periodo y no posesionan al siguiente fiscal. La Procuraduría respondió: la fiscal general del Estado puede desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazada, a fin de garantizar la representación institucional. El fiscal subrogante Wilson Toainga también debe seguir en funciones prorrogadas según la respuesta. La de los conquistadores amaneció transitada solamente por miembros de los cuerpos de socorro y de autoridades municipales. Un panorama inusual en una de las vías más concurridas de Quito. Esta avenida permanece bloqueada 22 horas después del deslave provocado por las lluvias que dejó vehículos atrapados, 3 viviendas afectadas y 11 damnificados. Esta arteria de 7,9 kilómetros conecta los valles con la ciudad. Por eso las tareas de remoción de escombros, lodo y vegetación se intensifican. 600 familias de la parroquia Cebadas y otras 3 comunidades indígenas en Chimborazo continúan sin agua potable tras el deslave que destruyó el sistema de riego en la zona el pasado 31 de marzo. En la comunidad San Vicente de Tablillas, el daño de las tuberías también causó estragos en los sembríos y los ganaderos tampoco tienen agua para los animales. También necesitamos las mangueras para restablecer. Está medio triste la situación, entonces por eso es preocupante, porque sin líquido vital no podemos vivir nosotros. Por eso las Fuerzas Armadas y los bomberos de Riobamba abastecen con tanqueros a los hogares perjudicados.